Vamos a cambiar de tema y vamos a ir directamente a hablar con nuestro invitado, con nuestro querido tiburón, con Ale Lepera, que ya lo tenemos conectado. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días, Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bueno, ahí hablábamos de Guatemala, ¿viste? No está todo tan diferente en el continente americano. Una segunda vuelta con un candidato que no se tenía muy en cuenta. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Devaluación, 22%, se trasladó directamente a los dólares, se trasladó a la inflación. ¿Cómo hace un inversor con todos estos condimentos que en ningún lugar del mundo los tiene? Somos únicos. Somos Antes de únicos. empezar, somos únicos, sin duda. Antes de empezar, quiero dar una frase, siempre la frase, perdón, es en términos de educación, si invertir se toma como un entretenimiento, probablemente no vayas a ganar dinero. Las buenas inversiones son aburridas. Por eso el negocio en los mercados financieros siempre son a mediano o largo plazo, donde la paciencia marca la rentabilidad, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo para aquellos que comienzan. ¿Qué sucede en una devaluación? ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Bueno, una devaluación es la pérdida del valor de una moneda determinada, ¿sí? Por la autoridad, en este caso monetaria, que sería el Banco Central, bajo un esquema de tipo de cambio. Dos parámetros que debemos tomar pospaso y a partir de qué fue lo que sucedió, ahora lo vamos a profundizar. Primero, el índice de precio al consumidor, aquellos que no saben, es el indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios, y lo otro, lo que bien dijiste recién, que es la devaluación. Datos importantes a tener en cuenta. ¿Cuánto es la inflación que lleva este 2023? Estamos en un 60,2%. El último mes, data de julio, 6,3%. Siempre hay que saber que la inflación es postdatada. ¿Qué quiere decir? Que la inflación de julio la informan en agosto. Generalmente es a mitad de mes. ¿Y cuánto es la inflación interanual? Si tomamos el año, ¿cuánto lleva de inflación? Un 113,4%. Ahora vamos a entrar en temas de devaluación y algo muy importante, una pregunta que te quiero hacer es, si vamos a evaluar los dólares, ¿cuál es o quién sería el padre de todos los dólares? A ver, comparte la patria potestad con el dólar informal, lamentablemente en la Argentina, pero el padre de los dólares es el dólar oficial, el dólar que rige en un país. Ahora, ese es el padre, que está devaluado, lo cual no quiere decir que no sea el padre. Por ahí está un poco oculto y el informal es el que actúa como con más regla o con más presencia en el país. Pero para mí, el dólar oficial es el padre del dólar. El dólar oficial es el padre y el adolescente es el dólar informal. Sí, es el rebelde. Es el rebelde, o yo diría, es el que tiene la patria potestad en la Argentina. Es como un padre sustituto, por llamarlo de alguna manera, pero el verdadero dólar es el dólar oficial. Ahora, no hablamos de precio, hablamos del verdadero dólar. Porque si no existieran brechas cambiarias, habría un único tipo de cambio que sería el oficial. Por eso digo que sería el padre. Excelente, muy bien. Bueno, en términos del dólar oficial, para aquellos que no saben, se utilizan para importación, exportaciones y algunos bienes y servicios esenciales, ¿sí? Son los que acceden al mercado único libre de cambio. Está muy acotado y solo, digamos, un porcentual poco, digamos, de la Argentina puede acceder a este tipo de dólar. Al famoso MULC. Al famoso MULC, exactamente. ¿Cuánto fue? Si están todos hablando de la devaluación pospaso. Entonces, yo lo que traigo es, primero, ¿cuánto fue la devaluación? Desde, si tomamos el porcentual anual, llevamos un 99,5% al día de hoy de devaluación, pero este mes lleva casi un 28%. ¿Qué quiere decir? Que hubo una aceleración en términos de devaluación. Esto es un dato importante. ¿Para qué? Porque cuando pospaso se nos dispara este dólar,
está, digamos, referido a esto, que el dólar oficial pasó, ¿sí?, a valer un 28% más, y que vimos que el dólar, ¿sí?, el dólar informal se disparó y llegó hasta casi 800 pesos, que ahora ya retrocedió Ahora, claro, 70 pesos. ahora seguimos más o menos en esa misma brecha del 20-22% de lo que valía el viernes antes de las PASO. Sí. Ahora, eso, digamos, ese movimiento al alza se denomina overshooting. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ante mucha demanda sobre un mismo instrumento se genera, sí, una sobrecompra del mismo. Ahora, ya corrigió teniendo en cuenta que informaron desde el gobierno que el dólar oficial de referencia va a ser 350 pesos hasta octubre. Nosotros, para poder ver el dólar, ¿sí?, futuro, dentro de la bolsa de Rosario está Rofex, yo puedo ver cuáles son las tasas. Recordemos lo que dijimos antes. Estamos actualmente, ¿sí?, con una tasa de inflación del 113%. ¿Cuánto está un dólar futuro a fin de agosto? Un 28 de TNA. ¿Por qué? Porque vale 351 y el dólar tiene que estar en 350 a partir de lo que informaron. Si es hasta octubre, bueno, en septiembre el dólar, la tasa debería ser un poquito mayor, está 368, el dólar futuro de septiembre, con una tasa del 53. Ahí hay un corte. ¿Por qué hay un corte? Porque si es hasta octubre este tipo de cambio, ¿qué va a pasar con la tasa? Se va a duplicar. Ahora, en este caso... Ale, una pregunta que se hace mucha gente. Dicen el dólar oficial va a estar 3.50 de acá a octubre, pero eso no incluye el Crawling Peg. No, déjame redondear esta idea. Dale. Y ahí te respondo. En septiembre, sí, tenemos un 53 de tasa y un 122 en octubre, 196 en noviembre y diciembre 2023. Eso responde a que va a haber una aceleración o expectativa de aceleración de tipo de cambio. Claro. ¿Ok? ¿Qué lectura se hace a partir de los números? Porque siempre las lecturas se hacen a partir de los números, ¿sí? De forma objetiva. Que a partir de octubre es probable que tengamos, ¿sí?, un nuevo, a partir de lo que informa el Rofex, ¿no?, un nuevo movimiento en el dólar oficial, ¿sí? Ahora, en términos de rendimiento, vamos a pasar a las inversiones ahora, Santi. ¿Qué fue lo que rindió este año muy bien? Bueno, fueron los dólar linked. ¿Por qué? Porque siguen, ¿sí?, justamente al dólar oficial. Por ejemplo, te voy a pasar un fondo común de inversión de dólar linked que rindió un 189, lleva rindiendo un 189% en términos de dólar. ¿Qué queda para saber respecto del dólar oficial? Bueno, si tenemos un dólar oficial y un dólar financiero, vamos a tener con diferentes, y lo que bien nombraste antes, vamos a tener una brecha, ¿sí? Esa brecha entre el dólar oficial y el dólar financiero actualmente es de un 88%, que es el dólar MEP, ¿sí?, que se menciona mucho ahora, está de moda, está cotizando más o menos 660 pesos. Y después el informal, el adolescente, el rebelde, sobre el oficial tiene una brecha de un 110%. ¿Sí? Esto para tenerlo. Igual te cuento que el MEP se puso la corbata también en la cabeza, porque el MEP con no tanta intervención, estamos hablando ya de 6.90, Ale, No, el MEP 6, bueno, en la apertura, sí, digamos, claro, todos los días, tenemos la apertura que se va a 6.70 y después vuelve otra vez, o 6.75, y vuelve otra vez con esa tendencia de anclaje en los 6.50, 6.55. Claro, por eso a veces cuando vos vendés al otro día, si se subió el bono, tenés la suerte de achicar ese número que inicialmente tenías, pero si el bono baja, vas a tener un precio cada vez más alto. Exactamente. El dólar MEP, digamos, es el resultado de la compra de un bono en pesos, parking un día y la venta al otro día. Como bien dice Santi, si esos dólares nosotros los vendemos caro a tipo de cambio, vamos a adquirir menor cantidad de dólares. ¿Sí? Está muy bien. Claro. Ahora, ¿qué queda ahora? Sí. Lo que te decía, Ale, se plantea del 3.50 fijo, pero va a haber Crawling Peg. Es imposible que se mantenga de acá a octubre
y que no haya ningún tipo de intervención en el oficial. No habrá devaluación, pero sí Crowley-Peck. ¿O crees que se cortó el Crowley-Peck? No, yo creo que, bueno, ahí, ahí me parece importante hacer lecturas objetivas, ¿no? Digamos, no proyecciones por especulación, ¿sí? Claro. Sino que, digamos, si hoy tenemos una tasa de un 53% contra el y monedas, en donde se presenta un cuadro, ¿sí?, de estabilidad, en teoría, con el tema del dólar, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Yo me podría cubrir, y eso te iba a preguntar, ¿me puedo cubrir? Exactamente. Se puede cubrir por un lado con dólar linked o por otro lado se pueden cubrir con instrumentos que vayan contra dólar financiero. Pero en paralelo, con el ajuste de tasa que tuvimos, pasamos de un 97 a un 118%, ¿sí?, de tasa de política monetaria. Hoy está rindiendo por mes 9,7% un plazo fijo, ¿sí? Claro. Esto trasladado, ¿sí?, a este escenario, ¿qué se podría dar? Bueno, se podría dar lo que se denomina el carry, en donde si yo tengo un dólar planchado, puedo generar carry sobre tasa fija. Pero no nos olvidemos que la devaluación que tuvimos va a impactar en precios con una inflación de 6%. ¿A dónde tendríamos que ir? A instrumentos SER. Y si yo fuera un importador y no me están entregando la CIRA y no me dejan liquidar, ¿podría estar cubierto con un contrato de dólar futuro, por ejemplo? Sí, se utiliza mucho el dólar de contrato futuro, sobre todo aquellos que operan en el MULC, ¿sí? Lo que hacen es, el contrato de dólar futuro es fijar precio futuro de dólar. Claro, ¿sí? no tener sorpresas. Entonces, para la próxima, ¿vemos coberturas puntuales con contratos de futuro? Ejemplos concretos de alguien que tiene que tener dólares sí o sí de acá a tantos días. En algún momento lo habíamos hecho cuando a la gente le daban, allá en aquel momento, créditos hipotecarios y el dólar se venía moviendo demasiado. Poder comprar el contrato de futuro para estar cubierto, porque en aquel momento había dólares y no había cepo. Hace un tiempo, pero después si querés lo vamos a repasar. Lo que usted diga, Santi. Dale, gracias Ale.